Buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta buenas madrugadas. Bienvenidos sean todos a una nueva clase de CIMAMED. En esta ocasión vamos a estudiar la farmacología de los agentes diuréticos y aprovecharemos este espacio para presentarles nuestro nuevo logo, muy bello y bueno, realizado por una persona todavía más bella, a quien le mando un fuerte beso y un abrazo. Así que bueno, fuera de dedicatorias, vamos a empezar con la clase. Para comprender la farmacología de los diuréticos es indispensable conocer la fisiología de su sitio de acción, que es la nefrona, así como pues diferenciar entre los diferentes tipos de fármacos que tienen esta función diurética. En general, pues los diuréticos producen un aumento del volumen de la orina. Estos a su vez pueden ser subclasificados como natriuréticos, es decir, aquellos que aumentan selectivamente la excreción renal de sodio, y también pues en acuaréticos, los que hacen lo propio, es decir, aumentan la excreción renal, pero con el agua. Entonces, ¿a qué le llamamos un aumento de la diuresis? En general, el ser humano, pues, tiene una diuresis normal de 1 mililitro por kilo por hora. Y en pocas palabras, pues excretamos el volumen que tenemos de más. Es decir, el riñón, en última instancia, se encarga de mantener en perfecto equilibrio este volumen que tenemos de más. ¿Sí? O sea, el perfecto equilibrio del volumen de los líquidos contenidos en todos los compartimentos corporales. Y todo esto, pues, a partir de la filtración glomerular, la reabsorción de solutos, es decir, pues el paso de las sustancias desde el túbulo renal hacia los capilares peritubulares o bien el proceso opuesto, ¿no? Que sería en este caso la secreción, es decir, desde los capilares peritubulares hacia el túbulo renal, para finalmente pues llevar a cabo la excreción de los desechos en el volumen urinario o en la orina, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahora tenemos que conocer la nefrona, ¿sí? Tenemos primero nuestro bello riñón, riñón izquierdo, y si nos acercamos, hacemos un pequeño acercamiento con una pequeña lupa, en realidad con un microscopio, vamos a observar en la corteza o en la unión de la corteza y la médula esto. Esto es la nefrona. Consta de múltiples segmentos e inicia en la corteza renal con el glomérulo, el cual es un ovillo o un penacho, es decir, un conjunto de capilares que se encuentran dispuestos a modo de remolino. Este glomérulo está abastecido por dos arteriolas principales, una arteriola aferente o arteriola de entrada, en que el flujo plasmático renal entra para ser filtrado a través de la cápsula de Bowman, ¿ok? Y también pues la arteriola eferente, que sería como la arteriola de salida, la cual pues es la ruta de salida justamente de este mismo filtrado para regresar a la circulación sistémica. Ahora bien, bueno, vamos a usar nuestro logo de reciente creación para hacer el recorrido por los diferentes segmentos de la nefrona, ¿ok? Tras traspasar la cápsula de Bowman y al ser filtrados, alcanzamos el túbulo contorneado proximal, justamente aquí, ¿sí? Estamos en el túbulo contorneado proximal donde se lleva a cabo la reabsorción de alrededor del 60, 65, 70% de la reabsorción de sodio, potasio y calcio, así como de magnesio y a otros iones o cationes orgánicos, ¿no? Un 85% del filtrado de bicarbonato de sodio también, así como el 100% de la reabsorción de glucosa y de aminoácidos AA, ¿ok? Aquí no hay secreción y actúan principalmente los fármacos o diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿ok? Entonces, del túbulo contorneado proximal, nos vamos a ir a el túbulo recto proximal, ¿ok? Aquí se secretan y se reabsorben los ácidos orgánicos y las bases, así como, bueno, por ejemplo, el ácido úrico, ¿no? Así como, pues se reabsorben también y se secretan la mayoría de los fármacos diuréticos, ¿ok? Ahora pues pasaremos básicamente al asa de Henle, ¿sí? Aquí está el asa de Henle, pero nos vamos a ir hasta su rama gruesa ascendente, ¿ok? Aquí se produce la reabsorción activa de entre el 15 y el 25% de sodio, de potasio y también del cloruro filtrado, ¿ok? Así como una reabsorción secundaria de calcio y de magnesio. Esto de reabsorción primaria y de reabsorción secundaria lo vamos a explicar más adelante con los esquemas, ¿ok? Lo vamos a ver en un momento. Entonces, pues aquí actúan sobre todo los diuréticos de asa, también llamados diuréticos de techo alto, pero bueno, eso lo vamos a ver también más adelante, ¿ok? A este se le llama el segmento diluyente, pues la reabsorción de todos estos iones produce una disminución de la osmolaridad del filtrado glomerular en este punto, ¿ok?
debido a que se pierden todos estos iones y a que la rama gruesa ascendente justamente es impermeable al agua, no puede salir el agua y se reduce la osmolaridad del segmento, ¿ok? Entonces nos vamos a ir ahora al túbulo contorneado distal, donde se reabsorben entre el 4 y el 8% del sodio y del cloruro filtrados, así como se produce una reabsorción de calcio por estímulo de la hormona paratiroidea. Ahí se observa justamente en el diagrama que el calcio es reabsorbido gracias a la acción de la hormona de la PTH. ¿Ok? Aquí actúan los diuréticos tiacídicos. Y finalmente, pues en el túbulo colector se reabsorben sodio y potasio mientras se secretan protones. ¿Sí? Ahí está, justamente. Esto, pues en la porción cortical, ¿no? En la porción cortical donde justamente actúan los ahorradores de potasio, mientras que también hay una porción medular que es eh, donde actúa justamente la ADH, ¿no? Que es donde se produce esta reabsorción de agua por estímulo de dicha hormona. Y pues aquí actúan justamente los antagonistas de la vasopresina, como lo vamos a ver más adelante también. Entonces, pues en general nuestro mapa de la nefrona quedaría así, como los inhibidores de la anidrasa carbónica actuando sobre el túbulo contorneado proximal, los diuréticos de asa en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, las tiacidas en el túbulo contorneado distal y los ahorradores de potasio en la porción cortical del túbulo colector. Mientras que también vemos a los antagonistas de la hormona antidiurética en el túbulo colector, pero en su porción medular. ¿Ok? Conocer esta distribución es de vital importancia para estudiar todas las implicaciones clínicas y los efectos tanto primarios como secundarios de los fármacos. Básicamente, si se acuerdan de esto, se van a acordar de todo, ¿ok? Es muy importante tomarlo en cuenta, casi tenerlo tatuado en el cerebro, ¿ok? Y puede ser pregunta de examen, de cualquier examen. Ahora, bueno, vamos a ver los mecanismos celulares de la reabsorción de líquidos y de solutos en el túbulo contorneado proximal. Recordemos que aquí es donde se reabsorben sodio, bicarbonato, glucosa, aminoácidos y también agua por una vía isosmótica, ¿ok? Entonces vamos a ver el esquema. Las células principales del túbulo contorneado proximal tienen en su porción apical, justamente ahí, ¿sí? Un antiportador de sodio y pues también transporta sodio hacia el dentro de la membrana y saca un protón, ¿ok? Este es el NH3, ¿ok? Este mete un ion de sodio a la célula, este va a ser luego, aquí está, en la célula, el sodio, ¿ok? Y este posteriormente va a ser transportado al intersticio y al capilar peritubular, pues donde, bueno, básicamente va a regresar a la circulación sistémica, ¿no? Todo esto gracias a la ayuda de la bomba de sodio potasio ATPasa. Por otro lado, el protón que fue intercambiado por el sodio sale a la luz del túbulo renal donde se va a encontrar con un ion de bicarbonato, ¿ok? Estos se van a unir por medio de una reacción no enzimática para generar este producto que es el ácido carbónico, ¿ok? Ahora la anidrasa carbónica extracelular, porque es diferente de la otra anidrasa carbónica intracelular, la anidrasa carbónica extracelular va a catalizar la deshidratación del ácido carbónico. Aquí lo observamos, aquí está la anidrasa carbónica. Se deshidrata el ácido carbónico, es decir, se le quita una molécula de agua y pues se forma CO2, ¿ok? Entonces, pues bueno, el CO2 entra por difusión pasiva debido a que tiene una alta liposolubilidad y puede atravesar la membrana plasmática y por gradiente de concentración pues entra a la célula, ¿no? Donde va a hidratarse, es decir, va a unirse a una molécula de agua y gracias a la acción de la anidrasa carbónica intracelular va a formar nuevamente ácido carbónico, ¿ok? Este posteriormente, aquí está, ácido carbónico que vuelve a disociarse, ¿ok? Aquí se disocia el ácido carbónico y se forma nuevamente el protón con el que iniciamos y un ion de bicarbonato. Este ion de bicarbonato sale junto con un ion o un catión, que sería el sodio, hacia el intersticio y este mecanismo en general es de vital importancia. Esto es lo que ocurre normalmente en la nefrona, ¿no? Es muy importante justamente porque es uno de los mecanismos más importantes para la regulación del equilibrio ácido-base, debido a que aquí se da la mayor parte de reabsorción de las soluciones amortiguadoras en la nefrona. Por lo tanto, pues no resulta una sorpresa que alteraciones en este mecanismo por los fármacos que vamos a utilizar puedan causar desequilibrios ácido-base, como justamente lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Y pues los diuréticos que actúan aquí son tanto los inhibidores de la anidrasa carbónica como los inhibidores del SGLT2. Si vieron, abajo se encuentra el SGLT2 con glucosa y con sodio, ¿ok? Entonces, bueno, ahora pasaremos del túbulo contorneado proximal
hasta la rama ascendente gruesa del asa de Henle, ¿ok? Al segmento diluyente. Aquí se encuentra el denominado transportador sodio-potasio 2-cloro, ¿sí? Y bueno, sabemos que aquí se reabsorbe cloruro de sodio, se reabsorbe potasio, ¿sí? Mientras que por potencial, pues también por una vía secundaria y paracelular se reabsorben magnesio y calcio, ¿ok? Entonces, bueno, las cargas netas del transportador sodio-potasio 2-cloro, que obviamente mete un ion de sodio, aquí está, un ion de sodio, un ion de potasio y mete dos aniones de cloro o de cloruro, pues generan una carga neta de cero, es decir, no hay desequilibrio, ¿no? Sin embargo, pues la secreción de potasio por parte de otro canal denominado ROM-K o ROM-sinasa hacia el lumen tubular, pues favorece una reabsorción de cationes. ¿Por qué? Porque sale el potasio, ¿sí? Que tiene carga positiva, y la pérdida de potasio, que justamente tiene esta carga positiva, hace que se requiera de la reabsorción de más cationes o más iones positivos para compensar esta pérdida de iones positivos, ¿ok? Por lo tanto, por vía paracelular, el magnesio y el calcio se reabsorben hacia el intersticio, ¿ok? Entonces, pues bueno, algo muy importante es que la rama ascendente gruesa del asa de Henle es impermeable al agua, y pues justamente debido a ello y a la reabsorción de iones que se da en ella, pues la osmolaridad del filtrado en este segmento se reduce casi al mínimo, como ya lo hemos explicado, ¿ok? Por lo tanto se le denomina así, segmento diluyente. Y pues es aquí donde actúan los diuréticos, pues de asa, ¿sí? Como la furosemida. Bueno, chicos, pues aquí tenemos el siguiente segmento de la nefrona, que nos ubicamos justamente en esta porción de aquí que vendría siendo el túbulo contorneado distal, que su función básicamente es la reabsorción principalmente de cloruro de sodio, sodio y cloro a través del transportador Sodium Chloride Channel, que es el que aparece ahí como NSC. En realidad, esta porción de la nefrona se encarga de alrededor del 10% pues, de la reabsorción de estos dos iones total del filtrado glomerular. De manera que pues cuando se activa este transportador entra el sodio hacia la célula epitelial que está de color verde y luego es reabsorbida hacia lo que viene siendo el lumen vascular. Muy bien. También aquí ocurre la reabsorción del ion calcio mediado a través de la PTH o la que también se llama hormona paratiroidea. Actúa sobre su receptor, lo que hace que transportadores de calcio se activen para que puedan ingresar hacia la célula epitelial, hacia el citosol de la célula epitelial, y eventualmente por medio de esta bomba antiporte con el sodio, este calcio pues puede entrar hacia la sangre, ¿ok? Esto pues es muy importante que lo sepan, mediado por la PTH. Justamente esta porción de la nefrona es muy poco permeable al agua y es la zona donde actúan los diuréticos de tipo tiacídicos, ¿ok? Y por último, después del túbulo contorneado distal, pues nos vamos a justamente aquí, sistema colector, túbulo colector, sistema de túbulos, donde podemos apreciar que justamente en esta porción, específicamente en las células de tipo principales, actúa la hormona aldosterona para estimular la reabsorción de sodio, ¿ok? Alrededor del 2 al 5% pues del total del filtrado glomerular, y justamente esta es la zona donde se determina la concentración final de sodio que se va a excretar. Tenemos aquí la hormona aldosterona que activa su receptor y esto estimula la activación o la translocación de canales de tipo ENaC que reabsorben sodio hacia la célula de color verde. Y también, ya que tenemos sodio dentro de la célula epitelial, de la célula principal, lo que ocurre es que también con estimulación de este receptor activado por aldosterona, se estimula la bomba sodio-potasio ATPasa, por lo que se puede ingresar el sodio hacia lo que viene siendo el lumen vascular. ¿Ok, chicos? Es importante que sepan que, pues, eventualmente, como esta bomba sodio-potasio ATPasa tiene que meter sodio, pero también tiene que sacar otra carga de tipo positiva, pues utiliza el potasio, de manera que cuando entra el sodio pasa por la bomba sodio-potasio ATPasa, pero el potasio sale hacia el lumen tubular, es decir, hacia la orina, ¿ok? Y también, pues por equilibrio de cargas, un equilibrio iónico, también lo que pueden ocurrir en las células intercaladas es la salida de iones hidrógeno para, pues, lo que quiere el organismo en este punto de la nefrona es meter sodio, no importa qué es lo que vais a sacar a cambio de él.
de manera que sacrifica iones como el potasio o hidrogeniones o protones para poder reabsorber sodio y tener pues un control de la bulimia adecuado. Muy bien. También tenemos otro segmento de la nefrona, que justamente es aquí en el túbulo colector, donde tenemos la acción, donde actúa principalmente la hormona antidiurética. Esto lo veremos más adelante porque es importante, porque hay unos fármacos que actúan a este nivel, pero esta hormona antidiurética lo que hace es activar a su receptor de tipo B2 o V2, y a través de señalización celular por AMP cíclico, lo que hace es crear o estimula la translocación o la reabsorción de agua a través de estas proteínas que son acuaporinas de tipo 2. Es decir, no es solamente esta porción la que determina la concentración final de sodio, sino también la concentración final de agua en la orina. ¿Ok, chicos? Y pues aquí está la hormona antidiurética, que justamente produce lo que ya les mencioné, ¿no? Entonces, lo que quiero que se queden en este punto de la nefrona es que ocurre una reabsorción o control de la reabsorción de sodio para poder equilibrar pues, el volumen, y de igual manera a través de un sistema mediado, bueno, un proceso mediado por hormona antidiurética también sirve para que el control del volumen sanguíneo a través de la reabsorción de agua, pero exclusivamente a través de un proceso dependiente de la ADH, ¿ok? Y pues aquí actúan los diuréticos de tipo antagonistas de aldosterona y los antagonistas de la hormona antidiurética o vasopresina. Después de hablarles de lo que viene siendo la nefrona, pues ahora sí entramos a los fármacos, a lo mero bueno del video, y podemos clasificarlo en dos tipos de divisiones. Tenemos, de acuerdo a su farmacodinamia, es decir, los diuréticos que hacen algún mecanismo de acción específico, que pues vienen siendo los acuaréticos, natriuréticos y los no convencionales. Los acuaréticos podemos subdividirlos en los de tipo osmóticos y antagonistas de la hormona antidiurética. Los natriuréticos, pues los dividimos en inhibidores de la anhidrasa carbónica, de asa, tiacidas y ahorradores de potasio, y los no convencionales en inhibidores de los transportadores SGLT2 y antagonistas de la adenosina. En segundo lugar, tenemos otra clasificación que puede ser por indicación terapéutica. Justamente son diuréticos divididos para estados edematosos y estados no edematosos. En edematosos tenemos insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, cirrosis hepática y edema idiopático. Y del otro lado, de los no edematosos, tenemos la hipertensión, nefrolitiasis, hipercalcemia, diabetes insípida y protección renal y cardíaca. Y bueno, chicos, pues tenemos el primer grupo de diuréticos, que son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que justamente lo que hacen es bloquear, producir una inhibición de justamente esta enzima, la anhidrasa carbónica de tipo citoplásmica o la de tipo membranal, que están ubicadas en el túbulo contorneado proximal. A dosis máximas, lo que pueden producir estos inhibidores de la anhidrasa carbónica es alrededor de un 45% de inhibición de la reabsorción total de bicarbonato en la nefrona. Aquí tenemos el túbulo contorneado proximal con el diagrama que ya les explicó mi compañero Omar, y justamente lo que hacen los inhibidores de la anhidrasa carbónica pues es inhibir a esta enzima, ¿no? Y para que entendieran un poco más, lo que hicimos fue decirle a Jorgito, nuestro amigo Jorgito, que tomara un poco de acetazolamida, que es el prototipo de los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Tomaron un poco de ella, y lo que pasó, miren, fue que el bicarbonato de Jorgito lo sacó por la orina, miren. Así quedó. Entonces, para que entiendan, pues, lo que hacen justamente estos diuréticos es aumentar la excreción de bicarbonato o disminuir su reabsorción. La farmacocinética de la acetazolamida es una biodisponibilidad de aproximadamente 100%, vida media de 6 a 9 horas, se administra por vía oral y por vía intravenosa, y se elimina por vía renal. También tenemos otros fármacos como la diclorfenamida, dorzolamida, brinzolamida y metazolamida. La dorso y la brinzo lo que se utilizan como gotas oftálmicas para el tratamiento, por ejemplo, de glaucoma de ángulo abierto, y la metazolamida, la diferencia con la acetazolamida es que se elimina por vía hepática, ¿ok? Entonces aquí tenemos pues pues otra vez el diagrama de lo que es el túbulo contorneado proximal para que puedan comprender un poco las indicaciones clínicas. Como bien ya les dije, se utiliza la acetazolamida, bueno, la brinzolamida y la dorzolamida para el glaucoma de ángulo abierto, porque justamente también tenemos esta enzima, la anhidrasa carbónica, ubicada en los procesos ciliares de nuestros ojos, de manera que cuando se inhibe esta producción de bicarbonato, lo que pasa es que disminuye la producción de humor acuoso, y si disminuye la producción de humor acuoso, pues hay menor presión intraocular. Muy bien. En el síndrome de hipertensión intracraneal funciona muy similar. Quien se encarga de producir el líquido cefalorraquídeo, pues es
En los plexos coroideos también, si se inhibe la producción de bicarbonato, esta producción de líquido cefalorraquídeo se ve mermada y por lo tanto, pues disminuye la cantidad de este líquido en nuestro cráneo, y si disminuye, pues esto ayuda o beneficia para que también baje la presión intracraneal en algún caso de alguna otra enfermedad que esté produciendo este síndrome. Y pues en el mal de montaña, enfermedad por gran altitud y la alcalosis metabólica, pues también funciona muy similar entre ambos. Lo que pasa en la enfermedad por gran altitud es que debido a esta falta de oxígeno, aumenta la frecuencia respiratoria para compensar esta hipoxia, y se produce una alcalosis respiratoria. Para poder tratar o pues compensar esta alcalosis respiratoria producida, pues lo que pasa es que se utiliza pues, como indicación, por así decirlo, uno de los efectos adversos de estos inhibidores de la anhidrasa carbónica, que es una acidosis metabólica, de manera que tanto en esa alcalosis respiratoria en el mal de montaña como en una alcalosis metabólica, la excreción de bicarbonato produce o pues induce una acidosis metabólica que pues trata de compensar estas dos situaciones que ya les mencioné, ¿no? De manera que pues básicamente esa alcalosis metabólica y esa alcalosis respiratoria se ve compensada por el efecto adverso, que es la acidosis metabólica producido por los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Si pueden ver, pues también dice hiperclorémica, porque lo que pasa es que al excretar, bueno, justamente en el primer efecto adverso, ¿no? Dice acidosis metabólica hiperclorémica, porque lo que pasa al excretar tanto bicarbonato, que es un ion negativo, el cuerpo lo que trata de hacer es compensar con otra carga negativa y empieza a reabsorber más cloro. Por eso es que es hiperclorémica, hiper de mucho, clorémica de cloro en sangre, ¿ok? Se producen cálculos renales por esta alcaluria que se produce por tanto bicarbonato en la orina, hipocalemia, porque pues es uno de los efectos principales de todos los diuréticos, a excepción de los ahorradores de potasio, somnolencia y parestesias, es decir, sensaciones como de pérdida de sensibilidad y hormigueo, por este desequilibrio electrolítico e hipersensibilidad a estos fármacos. Y como contraindicación tenemos a la cirrosis, porque ocurre una hiperamonemia que puede dar lugar a una encefalopatía hepática, porque la utilización de estos inhibidores altera el metabolismo del amonio y amoníaco. Muy bien. Ahora hablemos de las tiacidas. El prototipo es la hidroclorotiazida, la cual se descubrió tras años de investigaciones sobre los inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Ok? Entonces, básicamente las tiacidas surgieron como una alternativa más potente a los inhibidores de la anhidrasa carbónica y sin tantos efectos adversos deleterios. ¿Ok? Entonces, bueno, en general todas las tiacidas son sulfas. ¿Sí? Esta es la molécula de la hidroclorotiazida. Y esto pues quiere decir que tienen un grupo sulfonamida en su estructura, que son justamente estos grupos sulfonilos que se encuentran en la molécula, ¿sí? Estos que están señalados aquí. Un concepto muy importante tanto para exámenes como para esta materia y en general para la vida del médico es que la mayor parte de los fármacos que son derivados de alguna sulfonamida pues son muy alérgenos, ¿ok? Pueden producir múltiples reacciones de hipersensibilidad que pueden poner en peligro la vida del paciente, ¿ok? Por lo tanto, bueno, esto es en realidad debido a su vía metabólica. Pocas veces se nos explica y aquí lo vamos a ver. Las sulfas pues son metabolizadas por el citocromo P450 del hígado, ¿sí? Es decir, pues sí, los citocromos, ¿ok? En ocasiones, esta oxidación por parte de los citocromos puede producir productos inmunogénicos denominados aptenos. ¿Qué es un apteno? Pues para fines prácticos, un apteno es un fármaco que al conjugarse por las reacciones de fase 2, es decir, la fase 2 es aquella en la cual se le pone un grupo funcional a algún fármaco para modificar su estructura y que éste sea más hidrosoluble y que por lo tanto se pueda excretar en la orina, ¿ok? Entonces, por estas reacciones de fase 2 del metabolismo hepático, este fármaco sufre un aumento de su masa molecular, lo cual lo vuelve tan grande que activa el sistema inmune. Esto generalmente sucede cuando estos aptenos rebasan alrededor de 10.000 daltons de peso molecular. ¿Ok? Ahora bien, pues dado su origen en los inhibidores de la anhidrasa carbónica, hay algunas tiacidas, como la clortalidona, que van a inhibir a la anhidrasa carbónica, ¿ok? Y van a tener este efecto parecido al de la acetazolamida, ¿ok? En general, pues todas las tiacidas son activas por vía oral, mientras que la clorotiazida, que es un derivado de la hidroclorotiazida, se administra también por vía parenteral. Otra particularidad es que la clortalidona tiene una semivida de 50 horas.
¿sí? Es la de vida media más larga. Y bueno, la mayoría de diuréticos tiacídicos se excretan por el riñón de manera proporcional al filtrado glomerular, exceptuando a la indapamida, la cual tiene una excreción por vía biliar por medio de la circulación enterohepática y también una excreción por vía renal. ¿Ok? Absolutamente todas las tiacidas aumentan el ácido úrico en sangre y como lo vamos a ver es uno de sus efectos adversos más importantes. Ahora bueno, vamos a ver cómo actúan las tiacidas en el túbulo contorneado distal. Aquí está. Como ya explicó José, pues bueno, ya conocemos los mecanismos, simplemente nos vamos a ir con el fármaco, ¿ok? Entonces estas, por ejemplo, cualquier tiacida T va a bloquear el transportador sodio-cloro, ¿ok? Con lo cual no se reabsorbe el sodio y la concentración intracelular del sodio va a disminuir, ¿sí? Esto hace que un intercambiador sodio-calcio se active. Aquí lo vemos, sodio-calcio. Este se va a activar de modo que ingresa sodio hacia la célula y se expulsa calcio hacia el intersticio, ¿ok? Al mismo tiempo, otro intercambiador, otro intercambiador activado por un ATP, pues va a sacar, eh, perdón, ingresa el calcio, sí, ya, ingresa el calcio al intersticio y mete un protón hacia el compartimento intracelular, ¿ok? De este modo, pues el pH de la sangre, evidentemente al perder protones, aumenta, ¿sí? El pH sanguíneo aumenta, produciendo así una alcalosis metabólica, que es justamente uno de los efectos adversos de los diuréticos tiacídicos, sobre todo cuando estos son utilizados en exceso o no se ajusta la dosis en pacientes que tienen insuficiencia renal, porque justamente pues, su excreción es por vía renal, ¿ok? Otra particularidad muy importante de los tiacídicos es que la metolazona, que vemos aquí, si bien pues no es estructuralmente una tiacida, pero sí es una sulfa, se incluye dentro de este grupo debido a que es un diurético de techo bajo, es decir, no es tan potente, pero puede actuar sobre el túbulo contorneado distal, que básicamente es este mecanismo, pero también puede actuar en la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Y bueno, este fármaco es especialmente útil para la insuficiencia renal moderada severa y estados edematosos relacionados con ella, ¿no? Sobre todo con esos estados de oliguria y de sobrecarga de volumen. Sobre todo, pues, en la tasa de filtración glomerular, en los pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular que sea menor a 60 mililitros por minuto, ¿ok? Esto es muy importante, puede ser pregunta de examen, ¿ok? Ahí está. Entonces, bueno, las indicaciones clínicas de las tiacidas son primeramente el tratamiento de la hipertensión. Ahí está. El tratamiento de la hipertensión es básicamente la primera indicación y la más útil de las tiacidas. También el tratamiento de la insuficiencia cardíaca para la prevención de la congestión pulmonar. La nefrolitiasis, justamente porque aumenta la reabsorción del calcio y con ello disminuye la presencia de calcio en los túbulos renales, con lo cual pues obviamente disminuye la formación de cálculos, ¿ok? Asimismo puede utilizarse en diabetes insípida nefrogénica. Con respecto a su toxicidad, pues puede producir un tipo de alcalosis metabólica con hipocalemia. Importante no confundir hipocalemia con hipocalcemia. La hipocalemia es la disminución del potasio o de las concentraciones de este ion del potasio en sangre, lo que sería lo mismo que una hipopotasemia. ¿Ok? Y bueno, esto es por el mecanismo que acabamos de explicar. Pero es en extremo importante, lo más importante de las tiacidas es recordar que pueden producir hipergluc. ¿Qué es el hipergluc? El hipergluc es hiperglucemia, G, hiperlipidemia, L, hiperuricemia y también hipercalcemia. ¿Ok? Hipergluc, súper importante, siempre es preguntado en los exámenes, es muy importante recordarlo, ¿ok? Entonces, bueno, obviamente al ser una sulfa, pues también tiene que estar contraindicado en pacientes que tengan una alergia pues severa a las sulfas, así como en el glaucoma de ángulo cerrado, puesto que esto puede exacerbar la sintomatología, ¿ok? Ahora hablemos de los ahorradores de potasio. Estos se clasifican en dos grupos generales. El primero incluye las antagonistas del receptor de aldosterona, que como el nombre indica se anclan al sitio de unión de la aldosterona en su receptor, de modo que pues esta molécula ya no puede llevar a cabo sus efectos celulares. Estos incluyen a la espironolactona y a la eplerenona. Por otro lado, pues están los bloqueadores ENaC,
que bloquean directamente los canales epiteliales de reabsorción de sodio y de excreción de potasio que son anclados por acción de la aldosterona. Estos incluyen a la amilorida y al triamtereno. ¿Ok? En general, los antagonistas de la aldosterona son esteroides sintéticos. ¿Sí? Pues como lo veremos en próximas clases, todas las hormonas esteroideas poseen un núcleo molecular llamado ciclopentano perhidrofenantreno, que es pues justamente este grupo de anillos que se observan en la molécula de la espironolactona. Ahí se ven los anillos. Y bueno, debido a su similitud estructural, la espironolactona se une al receptor de la aldosterona e impide su unión a su receptor intracelular, con lo que bloquea sus efectos. ¿Sí? La espironolactona pues tiene dos metabolitos activos, de los cuales depende su acción, que son la canrenona, con una semivida de entre 12 y 20 horas, y la 7-alfa-espirolactona, de 14 horas de semivida. Ahora veamos la farmacodinamia. Vamos al esquema. El receptor de aldosterona se encuentra dentro del núcleo. Por lo tanto, la espironolactona bloquea este receptor. Ahí está, espironolactona bloquea el receptor e inhibe la translocación de los canales ENaC. La aldosterona ya no actúa, ya no hay canales ENaC, ni tampoco hay canales asociados de fuga de potasio, ¿ok? Previniendo así dos acciones principales, la reabsorción de sodio y también la excreción de potasio. Vemos que el potasio se queda dentro de la célula, ya no sale, y es justamente por eso por lo que se les denomina diuréticos ahorradores de potasio, ¿ok? Esto es súper fácil, así de sencilla es la fármaca. Ok, bueno, a ver, esto ya lo explicamos. Ok. Bueno, la eplerenona, pues, ¿qué es? Es un análogo de la espironolactona, por lo tanto, pues actúa de manera muy parecida, ¿no? Otro aspecto muy importante a considerar es que la espironolactona es un antagonista del receptor de andrógenos, precisamente por lo cual el nombre puede causar un aumento en la relación estrógenos-andrógenos, favoreciendo justamente a los estrógenos, ¿ok? Por lo tanto, pues si el hombre tiene más estrógenos que andrógenos, se va a producir una hiperplasia del tejido de la glándula mamaria y con ello ginecomastia. ¿Ok? Es su efecto adverso más habitual. ¿Ok? El que se asocia más a espironolactona. Justamente por este efecto. ¿Ok? Por otro lado, bueno, la espironolactona suele acumularse en los riñones y por ello no puede utilizarse en insuficiencia renal. La eplerenona pues no produce ginecomastia y no antagoniza a los andrógenos. Además se acumula mucho más en el riñón que en el corazón con una relación 3:1, sin embargo sí se acumula en cierto modo en el corazón, mientras que la espironolactona exclusivamente se acumula en el riñón. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora hablemos de los bloqueadores ENaC. Los bloqueadores ENaC incluyen a la amilorida y al triamtereno. La amilorida no se metaboliza. Ahí está. La amilorida no se metaboliza. Y el triamtereno tiene un mayor metabolismo y por lo tanto tiene una menor vida media. ¿Ok? El triamtereno, como vemos, bloquea el canal ENaC. Ahí está en el esquema. Bloquea el canal ENaC de la porción apical de la célula del túbulo colector, de modo que el sodio pues es incapaz de reabsorberse, ¿no? Y el potasio, al no tener ese potencial electroquímico, es incapaz de salir de la célula por el canal asociado, por lo tanto se disminuye así la excreción de potasio y la reabsorción de sodio a la vez. Lo mismo que con los antagonistas del receptor de aldosterona. Hacen lo mismo, pero actúan de manera distinta, ¿ok? En general, pues los ahorradores de potasio se indican para cualquier situación en que exista hiperaldosteronismo, ¿no? Que bien puede ser primario, como en el caso del síndrome de Cohn, como se observa aquí, causado por un adenoma cortico suprarrenal que produce aldosterona. Es decir, si tenemos mucha aldosterona, ¿qué vamos a utilizar? Cualquiera de estos dos grupos farmacológicos que antagonizan las acciones de la aldosterona, ¿ok? O bien, pues puede ser un hiperaldosteronismo secundario, como el producido por insuficiencia cardíaca, por cirrosis hepática y por un síndrome hepatorrenal, por el síndrome nefrótico, o bien por el síndrome de Little que tiene etiología genética. ¿Ok? Bueno, ahora con respecto a su toxicidad, al ser ahorradores de potasio pueden producir hipercalemia. No confundir con hipercalcemia de nuevo. ¿Ok? Entonces, esto puede exacerbarse sobre todo en la insuficiencia renal crónica. Asimismo, pues los ahorradores de potasio pueden producir acidosis metabólica hiperclorémica,
como resultado del intercambio de bicarbonato y de cloro en las células intercaladas. Pueden generar ginecomastia en el caso de la aldosterona, de la espironolactona, perdón, y el triamtereno puede producir insuficiencia renal aguda y nefrolitiasis. Por lo tanto, se recomienda un ajuste de la dosis para pacientes que tienen alteraciones de la filtración glomerular. ¿Ok? Asimismo, está completamente contraindicado su uso en insuficiencia renal crónica por la acumulación del fármaco en los riñones, ¿ok? Y con ello la toxicidad que puede surgir de ello, así como el uso concomitante de cualquier fármaco que bloquee el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como los betabloqueadores, los YECAS, los ARA o incluso los AINES, debido al riesgo de exacerbar la hipercalemia, ¿ok? Entonces, bueno, sigamos con los antagonistas de la ADH. Para hablar de estos tenemos que hablar primero de la fisiología de la hormona antidiurética, ¿sí? También llamada vasopresina, arginina vasopresina o pues simplemente hormona antidiurética. Esta es secretada por el núcleo paraventricular y por el núcleo supraóptico en respuesta a estímulos sensados por el órgano vascular de la lámina terminalis o el órgano subfornical, ¿sí? Que son estas estructuras vasculares del sistema nervioso central que sensan algunas señales de osmorrecepción, ¿ok? Cuando esas estructuras vasculares sensibles a señales osmolares sensan un aumento de la osmolaridad plasmática del 1 al 2%, esto es percibido como una pérdida de agua corporal, ¿ok? La cual pues, puede ser por muchas causas, ya sea por incremento de la diuresis, por sudoración excesiva, por vómitos, diarrea, deprivación de agua o algún incremento del sodio extracelular que aumenta la osmolaridad, ¿ok? A partir de aquí, pues sí, ya lo vimos, el aumento de la osmolaridad plasmática. Estas dos estructuras del hipotálamo que mencionamos, el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico, van a enviar al sistema venoso portal hipofisiario la hormona antidiurética hacia la neurohipófisis o hipófisis posterior, ya que aquí es donde se almacenan. No es aquí donde se sintetiza esta hormona, sino que simplemente en la neurohipófisis se almacenan estas hormonas, ¿ok? Y bueno, básicamente la liberan hacia la neurohipófisis para que esta lleve a cabo sus efectos y luego se secrete en el torrente sanguíneo. Sin embargo, pues estos estímulos no son solo llevados a cabo neuralmente, sino que también a partir de cambios hemodinámicos, por ejemplo, los que se observan en la imagen, digamos, los vasoreceptores que se encuentran presentes en la aurícula derecha o también en el tronco de la arteria pulmonar, pues son capaces de sensar cambios de presión y de volumen como producto de una disminución de la distensión de sus paredes. Es decir, la aurícula derecha siente que se estira mucho menos como resultado de la pérdida de volumen. Y por eso dice, ah, caray, pues me falta sangre, ¿no? Y por lo tanto, pues le ordena al núcleo paraventricular y al núcleo supraóptico que libere hormona antidiurética. Estas eferencias son enviadas por los nervios vago y espinal hacia el hipotálamo, ¿ok? Donde ocurre todo lo que ya mencionamos y simplemente son reacciones del sistema nervioso autónomo, ¿ok? A partir de ahí, pues bueno, una vez que se libera la ADH, esta puede actuar en tres receptores posibles. Los receptores B1A, B1B y B2. Los primeros se encuentran sobre todo en los vasos sanguíneos, aunque el B1B tiene predilección por los vasos cerebrales, mientras que el B2 se encuentra sobre todo en las células del túbulo colector medular, en el riñón, ¿ok? La ADH pues va a actuar sobre un receptor acoplado a una proteína G. Aquí vemos el esquema. Se trata de una proteína G estimulante, la cual aumenta el AMP cíclico intracelular. Este, pues a su vez, activa pues, vías de señalización que provocan la translocación de canales de acuaporina de tipo 2, ¿ok? Permitiendo así la entrada de agua a las células. El agua entra a la célula, ¿sí? Y pues con ello, posteriormente el agua ingresa al intersticio, aquí lo vemos, agua, ingresa a la célula y luego este ingresa al intersticio, ¿ok? Para luego entrar a la circulación sistémica aumentando así el volumen plasmático y con ello aumentando también la retención de agua. Los efectos netos de la ADH pues simplemente son los siguientes. Primero pues aumenta la reabsorción de agua, eso ya lo vimos. También aumentan el volumen circulante efectivo. Y también pues recordemos que se le llama también a la ADH vasopresina, porque sus receptores B1A pueden producir vasoconstricción periférica a partir de pues, sí, la contracción del músculo liso vascular, con lo cual se aumenta la resistencia vascular periférica y se aumenta la presión arterial. Existen tres fármacos principales que actúan bloqueando
los efectos netos de la ADH. El primero es el conivaptan, que bloquea los receptores B1A y B2 de la ADH. ¿Okay? Mientras que el tolvaptan y el tercero, que es la demeclociclina, bloquean ambos solamente B1A y B2 de la ADH. Digo, perdón, el receptor B2, solamente el receptor B2. Algo importante a tomar en cuenta, pues es que la demeclociclina como tal no es, o sea, como tal no fue diseñado simplemente para bloquear la ADH, sino que se trata de un fármaco antimicrobiano. En realidad es una tetraciclina clasificada como de vida media larga. Su único uso es ser antagonista de la ADH. Ni siquiera sirve como antimicrobiano, pero deriva de la tetraciclina, que es un antimicrobiano. ¿Ok? Muy importante tomarlo en cuenta. Luego lo vamos a ver cuando hablemos de antimicrobianos. Aunque bueno, también existen otros antagonistas del ADH, por ejemplo el litio, que es usado en algunos trastornos psicóticos como estabilizador del estado de ánimo. Este también bloquea el ADH, pero debido a que tiene una alta toxicidad ya no se utiliza en casi ningún contexto clínico, ¿ok? Ahora bueno, digamos que tenemos el conivaptan, el cual va a bloquear el receptor de ADH, veamos el esquema, y con ello ya no habrá respuesta a la hormona antidiurética. Por lo tanto, no habrá acuaporinas 2 y no habrá reabsorción de agua. Esto es muy fácil de entender, ¿ok? Sencillito. Ahora bueno, las indicaciones es que estos fármacos se utilizan para tratar el SIADH o bien el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Este puede ser de origen central, sobre todo por algún tumor cerebral, que es muy frecuente realmente, o más frecuentemente como parte de un síndrome paraneoplásico, ¿ok? Por un carcinoma microcítico de pulmón. Estos son detalles de patología, pero es importante que simplemente lo recuerden ahí, lo tengan en su inconsciente y porque sí es algo bastante importante que suele verse en clínica, ¿ok? Para tratarlo, pues se utiliza el tolvaptan o también puede utilizarse la demeclociclina, ¿ok? Justamente por el bloqueo selectivo B2 que generan, ¿ok? En la insuficiencia cardíaca también puede utilizarse la insuficiencia cardíaca congestiva, pues puesto que suele haber un aumento de la hormona antidiurética como resultado de la falla de bomba y de la disminución del gasto cardíaco, ¿ok? Este se trata con conivaptan por vía intravenosa. Asimismo, en la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, que es súper infrecuente, puede usarse tolvaptan, ¿ok? Los efectos adversos de estos fármacos incluyen la diabetes insípida nefrogénica, que es justamente lo contrario al síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. La diabetes insípida nefrogénica simplemente es una insensibilidad renal a los efectos de la ADH. Porque pues evidentemente si bloqueamos los receptores de ADH, entonces esta ya no actúa, ¿no? Esta puede tratarse con un diurético tiazídico o bien con amilorida, en caso de que el antagonista del ADH no se pueda retirar, que sería el tratamiento pues inicial, ¿no? El litio y la demeclociclina pueden utilizarse también, eh, más bien, pueden causar también insuficiencia renal aguda. Importante tomarlo en cuenta. En penúltimo lugar tenemos a los antagonistas de adenosina, que aunque no son muy clínicamente útiles, pues son conocidos porque pues, se consumen diariamente. Ahorita van a ver por qué. Pues, se encargan de bloquear el receptor de tipo A1 de la arteriola aferente preglomerular y secundariamente bloquear este transportador que se encuentra en el túbulo contorneado proximal y que ya explicamos en la fisiología del riñón, de la nefrona. Entonces, estos antagonistas de adenosina lo que hacen es bloquear este receptor que se encuentra en esta arteriola y lo que pasa es que la vasodilatan, ¿ok? De manera que la adenosina normalmente lo que produce es una vasoconstricción. Si se bloquea este receptor, esta arteriola aferente se vasodilata, de manera que aumenta el volumen que llega al glomérulo y por lo tanto aumenta el volumen que se puede excretar por vía urinaria. Entonces tenemos a la teofilina como prototipo de este tipo de fármacos, pero el que más comúnmente conocen y se consume diario, pues es la cafeína, ¿no? Que es un diurético leve, pero pues sigue siendo un diurético. También no solamente produce diuresis leve, sino que también aumenta la frecuencia cardíaca del corazón, es decir, tiene un efecto cronotrópico positivo. Los diuréticos osmóticos lo que tienen como mecanismo de acción impedir la reabsorción de agua actuando como un soluto no reabsorbible en el túbulo proximal y en el asa descendente de Henle. ¿Cómo ocurre esto? Administramos un diurético osmótico y por como es un agente osmóticamente activo, jala el agua hacia el lumen tubular porque aumenta la osmolaridad tubular o osmolaridad urinaria, entonces el agua pasa de la sangre hacia el lumen tubular muy fácilmente.
En segundo lugar, también tenemos que promover el transporte de agua desde el compartimento intracelular hacia el intravascular. Y finalmente, como aumenta la volemia, pues aumenta la tasa de filtrado glomerular y llega finalmente el agua hacia el lumen tubular. ¿Cómo ocurre? Tenemos el diurético osmótico en el lumen intravascular, células con su respectivo líquido intracelular, y esto lo que produce es un transporte de agua hacia acá. Eventualmente, como les dije, esta agua o este volumen va a llegar a la orina y pues se va a excretar de manera pues resultante, ¿no? Tenemos el manitol como el prototipo de estos diuréticos osmóticos, farmacocinética, biodisponibilidad muy baja, vida media también relativamente corta, no se puede administrar por vía oral o no se utiliza generalmente por vía oral porque tiene muy baja biodisponibilidad y porque produce diarrea osmótica, ¿ok? Se utiliza por vía intravenosa y se elimina por vía renal. Tenemos que también existen otros diuréticos osmóticos con muy poca utilidad clínica, que son estos tres, pero pues para que los vean, los analicen y los aprecien. Pero pues el importante es el manitol. Se utiliza el manitol o estos diuréticos osmóticos para el síndrome de hipertensión intracraneal. Como es un diurético que jala agua hacia el lumen tubular, puede jalar agua desde las células del parénquima cerebral. Imaginemos que estas son células del tejido del cerebro. Entonces, este diurético osmótico jala agua desde el cerebro hacia el lumen intravascular y por lo tanto baja el volumen en el cráneo o dentro del cráneo y por lo tanto esta hipertensión intracraneal va a disminuir. De manera muy similar ocurre en la reducción de la presión intraocular. Este diurético osmótico jala agua del humor acuoso y por lo tanto disminuye la cantidad de humor acuoso en el ojo y pues disminuye esta presión intraocular. Depuración de toxinas también se utiliza para excretar por vía urinaria salicilatos, barbitúricos, bromuros y litio tras una sobredosis farmacológica. Y también se utiliza para la preservación del volumen urinario en insuficiencia renal. En la insuficiencia renal lo que ocurre es que hay una falla en la función de los riñones, por lo tanto no puede haber una excreción normal urinaria. Entonces lo que hace el manitol es aumentar el volumen urinario para preservarlo de manera pues normal o entre comillas en los pacientes con esta enfermedad, ¿ok? Como efectos adversos tenemos la expansión de volumen extracelular, pues de manera que, como les dije, hay diuréticos osmóticos que al actuar en el lumen intravascular jalan agua desde las células hacia el lumen y transitoriamente expanden el volumen extracelular, que puede ser contraproducente en pacientes con insuficiencia cardíaca o con hipertensión. Deshidratación severa porque es tanto el volumen que se excreta por vía urinaria que puede deshidratar al paciente. Hipernatremia porque lo que se excreta que es agua, no se excreta sodio, entonces se excreta mucha agua, aumenta, por así decirlo, la concentración de sodio por la baja agua que hay o en el lumen intravascular y por lo tanto una hipernatremia. Hipercalemia porque pues es uno de los efectos que tienen este tipo de fármacos. Cuando existe una deshidratación o una contracción del volumen extracelular, disminuye en consecuencia la tasa de filtrado glomerular. Entonces, si disminuye la tasa de filtrado glomerular, disminuye también la excreción de potasio y si disminuye la excreción de potasio, van a aumentar sus concentraciones y producir una hipercalemia o hiperpotasemia. Hiponatremia en insuficiencia renal grave, que a diferencia de la hipernatremia en pacientes con pues sanos, en hiponatremia con insuficiencia renal grave se produce porque el manitol puede acumularse en el plasma y atraer agua desde los tejidos sin ser excretado de manera eficiente, lo que puede producir una dilución del sodio plasmático causando una hiponatremia dilucional. ¿A qué me quiero referir con esto? Diurético osmótico se queda aquí y no se puede excretar, por lo tanto jala agua, jala agua, jala agua y diluye la concentración de sodio que se encuentra en el lumen intravascular. Insuficiencia renal aguda porque puede pues, ocasionar una nefropatía por manitol porque no se puede excretar de manera normal y diarrea osmótica como ya les mencioné, si se administra por vía oral. Finalmente, hablaremos de los inhibidores del SGLT2. En el túbulo contorneado proximal se lleva a cabo la reabsorción de cerca del 100% de glucosa a nivel de la nefrona, gracias al SGLT2, el cual pues, es un cotransportador de sodio y de glucosa. ¿Ok? En condiciones normales, es decir, con una glucemia normal, e incluso permisivamente por encima del valor normal de la glucemia, hasta un umbral de 200 miligramos por decilitro, el 100% de la glucosa se reabsorbe. Esto quiere decir que toda la glucosa que se filtra es la que se reabsorbe. Y con ella, pues también el sodio lo hace, ¿no? Ahí vemos la glucosa que se reabsorbe junto con el sodio. Entonces, los fármacos que bloquean este transportador, que son de la familia de las glifosinas, incluyen a la
dapagliflozina, que es el prototipo, la canagliflozina y la empagliflozina. En general, estas se absorben en el tracto gastrointestinal, tienen una semivida de entre 10 y 12 horas y se excretan por vía renal como forma de 3-O-glucuronio. ¿Ok? Están indicados actualmente, a fecha de este video, como fármacos de primera línea para la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes que tienen trastornos cardiovasculares o renales concomitantes. Incluso pueden utilizarse en pacientes hipertensos con diabetes mellitus tipo 2, siempre y cuando también se dé el acompañamiento con algún euglucemiante como lo puede ser la metformina. ¿Ok? Entre sus efectos adversos pues están la insuficiencia renal aguda, la hipoglicemia y las infecciones de vías urinarias, esto a causa del aumento de la glucosa en los túbulos renales, es decir, una glucosuria que predispone a estas infecciones. Ahora, para hablar de farmacología clínica, en general los diuréticos pueden utilizarse para tratar estados edematosos y no edematosos, y ya está, así se clasifica. Entonces, en cuanto a los edematosos, podemos hablar de aquellos que predisponen a la presencia de un edema en los diferentes órganos y sistemas. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Este es el corazón con su flujo completamente normal, ¿sí? Pero, pues cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, nos referimos por lo general a un corazón remodelado, es decir, un corazón por lo general más grande que no permite la eyección del 100% del gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver con flechas amarillas el flujo normal y con negras el flujo normal del corazón. La sangre en sístole sale del ventrículo izquierdo a través de la válvula aórtica, ¿sí? Hacia la aorta ascendente. Aquí vemos la flechita, aquí, ¿sí? Sin embargo, pues bueno, en el corazón insuficiente no se bombea el 100% del gasto cardíaco, es decir, el gasto es menor del 100%. Por lo que este volumen restante, lo que no se está saliendo por la válvula aórtica y en general por la aorta ascendente, pues ¿qué es lo que sucede con ello? Se queda como un remanso, se regresa, ¿sí? Hay un reflujo o hay un flujo retrógrado, ¿ok? Y con el tiempo, pues este se acumula hasta sobrecargar el ventrículo izquierdo. Luego sobrecarga la aurícula derecha, ya lo vemos aquí, ya sobrecargó la aurícula derecha, y posteriormente sobrecarga a las venas pulmonares, de modo que empieza a encharcarse el corazón y se genera un flujo retrógrado también hacia la circulación pulmonar. Es decir, en vez de traer sangre desde las venas pulmonares hacia la aurícula derecha, el reflujo de sangre pues está causando que se encharque este volumen hacia la circulación pulmonar. Ahora metemos aquí a los pulmones, ¿ok? Aquí, pues bueno, vamos a incluir ya los pulmones en la discusión. Vamos a ver la unidad alveolo capilar. Aquí está. Lo que normalmente pues sucede es que el alveolo, que tiene una alta concentración de oxígeno molecular, difunde dicho oxígeno a la sangre, en concreto a la hemoglobina, ¿ok? Esta tiene una baja concentración de oxígeno y con ello el oxígeno se transporta sistémicamente gracias a este proceso, el cual pues es denominado hematosis, ¿ok? Pero en la insuficiencia cardíaca, el flujo retrógrado genera un aumento, aquí está, el O2 normal, pero en la insuficiencia cardíaca pues se produce este aumento, ¿no? De la presión hidrostática capilar debido a el aumento del flujo retrógrado, con lo que se extravasa el líquido hacia el intersticio, ¿ok? Se extravasa el líquido hacia el intersticio, ahí están las flechitas que pues demuestran que el líquido se sale hacia el intersticio, y con ello el aumento del volumen del líquido intersticial causa una separación, ¿sí? Aumenta la distancia entre el alveolo y el capilar pulmonar. Por lo tanto, se aumenta la distancia que debe recorrer el oxígeno para realizar la hematosis, causando una entidad clínica denominada edema agudo pulmonar. ¿Ok? Esta congestión, pues es justamente la razón por la que se le denomina este tipo de insuficiencia ventricular izquierda como insuficiencia cardíaca congestiva. Si gustan, pues luego podemos hacer un video también de la fisiopatología de las insuficiencias cardíacas. Por ahora, pues esto es suficiente para entenderlo, ¿no? Ahora bien, bueno, en este caso, pues son de especial utilidad los diuréticos de techo alto, es decir, los diuréticos de asa. Particularmente la furosemida, que es su indicación más habitual, ¿sí? En ocasiones, pues bueno, se puede utilizar en combinación con un tiacídico para mejorar la oxigenación, para mejorar el trabajo miocárdico y con ello pues también reducir la precarga, ¿sí? Con lo cual se favorece una mejor longitud de fibra que sea más eficiente para la contracción ventricular, ¿ok?
Y bueno, algo muy importante es que también tenemos que corregir los desequilibrios hidroelectrolíticos que vienen no solamente de la insuficiencia cardíaca, sino también del uso de los diuréticos de ASA. Sobre todo, ¿cuál? Así es, la hipocalcemia. Ok, ahí está, hipocalcemia, hipocalemia y bueno, la alcalosis metabólica también. Entonces, bueno, ahora hablando de otros estados edematosos, pues encontramos a la disfunción renal. En casos de alteración de la función renal, la insuficiencia renal grave, es decir, aquella que tiene una tasa de filtración glomerular menor a 5 mililitros por minuto, pues en realidad en ella existe poco beneficio clínico con el uso de los diuréticos, ¿no? ¿Sí? Pero en la insuficiencia renal de moderada a severa, o sea, entre los 60 y los 15 mililitros por minuto, puede haber cierto beneficio sintomático a corto plazo, sobre todo para tratar alteraciones hidroelectrolíticas asociadas, ¿ok? Por ejemplo, en la nefropatía diabética o en la nefritis lúpica, los pacientes suelen cursar con hipercalemia, perdón. Hipercalemia, para lo cual se utilizan tiazidas o diuréticos de asa, justamente por el aumento en la excreción de potasio que producen. En la nefropatía de cambios mínimos, se produce generalmente pues hipotensión ortostática inicial, seguida de retención renal de sal y de agua. Estas deben tratarse con tiazidas o con diuréticos de asa, lo mismo. Mientras que en el caso de la insuficiencia renal de moderada a severa, por enfermedad renal crónica, hay una sobrecarga de volumen debido a la oliguria, ¿sí? Para lo cual pues es muy útil utilizar metolazona, ya sea sola o en combinación con un diurético de asa. Esto es muy importante y esto generalmente suele ser pregunta de examen, pero también es muy importante para la vida clínica del médico. ¿Ok? Ahora bien, para finalizar ya con los estados edematosos, encontramos a la cirrosis hepática. ¿Sí? En cuanto a su farmacología clínica, pues el evento inicial es claramente la cirrosis. ¿Sí? La cual, pues por oclusión de los vasos portales, genera éstasis del flujo en la vena porta y con ello hipertensión portal. Aunado a ello, pues la disfunción hepática va a generar hipoalbuminemia. Ya no se sintetiza albúmina, o al menos no tanto, y con lo cual, pues esto genera que la presión coloidosmótica del plasma disminuya, y con ello, pues que se produzca ascitis. ¿Ok? La ascitis, que es el estado edematoso como tal, condiciona una pérdida del volumen circulante efectivo, ¿ok? Con una disminución de la perfusión renal y además activación de la señora A, es decir, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Asimismo, pues genera un estado de hiperaldosteronismo secundario que al final lleva a la retención renal de sodio y también pues de agua, que son justamente mecanismos que son posibles de inhibir por medio del uso de diuréticos. Esta constelación de efectos deleterios sobre la función hemodinámica se conoce en conjunto como síndrome hepatorrenal. Todo esto, este esquema es el único que necesitan para entender el síndrome hepatorrenal. Y bueno, como ya lo vimos ahí, es especialmente sensible al uso de espironolactona. ¿Ok? Para tratarlo se recurre a ella. Y bueno, es importante considerar también las alteraciones ácido-base que se originan de esto, a fin de tratarlas a tiempo como base de la resolución del problema. Y bueno, chicos, ya para concluir, tenemos también a los estados no edematosos, que pueden ser 5. En primer lugar, tenemos la hipertensión, donde pues brevemente les explicaré que se pueden utilizar tiazidas o diuréticos de asa en casos donde no se pues pierda potasio. En casos donde haya pérdida de potasio o se quiere evitar, se utilizan diuréticos ahorradores de potasio. Tiazidas, como la hidroclorotiazida, clortalidona, individualmente o acompañados de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o vasodilatadores como la hidralacina o el minoxidil. Diuréticos de asa para hipertensión con insuficiencia renal o hipertensión con insuficiencia cardíaca. Reducción de la pérdida de potasio. Se utilizan estos diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona porque tienen eficacia alta en hipertensión farmacoresistente y también se acompaña de restricción moderada de la ingesta de sodio para evitar pues también el aumento de la presión arterial. Tenemos que también se utiliza en segundo lugar para la nefrolitiasis porque las tiazidas lo que hacen es disminuir la excreción de calcio y si hay menor excreción de calcio, hay menor calcio que se pueda precipitar en la pelvis o en las vías urinarias. Aquí tenemos esta piedrita de calcio. Entonces, si se toman las tiazidas, esta piedrita no se sigue precipitando y por lo tanto se disminuye esta producción de cálculos renales. Restricción de ingesta de cloruro de sodio porque si tenemos cloruro de sodio, lo que pasa es que de manera secundaria se excreta calcio. Entonces, si se restringe la ingesta de cloruro de sodio, esta excreción de calcio va a disminuir y también va a disminuir la producción de cálculos. Esto de aquí está mal. Esto no debe de hacerse, no se debe restringir la ingesta de calcio, que aunque suena paradójico, lo que pasa es que
Estas piedras no solamente se forman de calcio, sino también se pueden formar de otros componentes, como lo puede ser el oxalato, piedras de oxalato de calcio. Este oxalato, cuando llega a la vía o al túbulo, a la vía digestiva o a los intestinos más bien, lo que pasa es que si no hay calcio con el que se puede unir, el oxalato se va a absorber individualmente, es decir, sin el calcio. Si no tenemos calcio, que es en la dieta, no hay calcio que se una al oxalato, y si no hay oxalato que se una eh, al calcio, este oxalato se va a absorber individualmente a la sangre, pasa la sangre, pasa la sangre, pasa la sangre y llega eventualmente para a la nefrona para ser excretado. Si se excreta este oxalato de forma individual, aumenta la probabilidad de que se precipite junto con el calcio o los cálculos que están aquí. Entonces, pues sigue siendo o es contraproducente que se restrinja la ingesta de calcio por este efecto pues, del oxalato, ¿no? En tercer lugar, tenemos la hipercalcemia, que se utilizan diuréticos de asa por vía intravenosa, acompañados de solución salina y cloruro de potasio. Estos diuréticos reducen la reabsorción de calcio. La solución evita la contracción de volumen que pues puede producirse si se administran estos diuréticos de forma individual, y el cloruro de potasio pues para controlar las concentraciones de potasio en, en los compartimentos intracelulares, extracelulares, etcétera, ¿ok? Tenemos también que se utiliza en penúltimo lugar para la diabetes insípida de tipo nefrogénica, donde no hay respuesta a la hormona antidiurética que se administra pues artificialmente. Se utilizan antiácidas y una menor ingesta de sodio, porque esto disminuye eventualmente la reabsorción de sodio, es decir, aumenta su excreción. Y si disminuye la reabsorción de sodio, la nefrona lo que hace es aumentar la retención de este en la médula renal, en esta parte de aquí amarilla, pero de forma clarita tenemos la sangre o el vaso sanguíneo, el lumen tubular, donde termina eventualmente la orina, y la médula renal. Si hay menor reabsorción de sodio en el túbulo renal, lo que pasa, si hay menor reabsorción de sodio del túbulo renal a la sangre, lo que pasa es que el cuerpo trata de retener este sodio para no excretarlo en la médula renal. Si aumenta esta concentración de sodio en la médula renal, aumenta la osmolaridad de la médula, y por lo tanto este aumento de osmolaridad o diferencias de osmolaridad jala agua hacia la médula renal, y por lo tanto disminuye la cantidad de orina, ¿ok? Aunque suena también un poco paradójico a lo que hacen las tiacidas, que es pues aumentar el volumen de orina, pues justamente en pacientes con esta afección, con desequilibrios justamente también a nivel de la nefrona, pues ocurre este efecto paradójico, ¿ok? Que disminuye la concentración pues, de veces que vas a orinar, ¿ok? Y en último lugar tenemos la protección renal y cardíaca, que generalmente se utilizan antagonistas de aldosterona. Cardioprotección porque disminuye la fibrosis del miocardio, disminuye la hipertrofia y dilatación de los ventrículos, que es una hipertrofia y dilatación patológica, aumenta el control de potasio y disminuye la retención de sodio, y por lo tanto disminuye la sobrecarga ventricular. También tenemos a la nefroprotección porque disminuye la excreción de albúmina por la vía urinaria en pacientes diabéticos, y el uso de finerenona disminuye el riesgo de hipercalcemia en pacientes con insuficiencia renal. Y bueno, chicos, pues esto sería todo por nuestra parte. Esperamos que les haya gustado mucho el video. Apóyenos mucho, den like, suscríbanse, compartan con sus compañeros de medicina, de enfermería, de odontología, donde sea que se encuentren y nos estén viendo. Esperamos que les haya sido de mucha ayuda. Y pues aquí, como siempre, una foto de algún recuerdo. Aquí tenemos al famosísimo doctor Iturbe, que nos dio farmacología. Aquí tenemos a Omar y yo, su servidor José, soy Mamet. Y aquí pues algunos de nuestros amigos y compañeros, que lo chistoso de esta imagen es que mi compañera Sofía está de aquí. Ella nos había comentado que el doctor Iturbe le había mencionado que era su cumpleaños, pues ahorramos entre varios y compramos un pastelito porque pues en agradecimiento a su clase. Y lo que pasa es que el doctor se sacó de onda porque pues no era su cumpleaños, se verbió a Sofía y Sofía le creyó, nosotros le creímos a Sofía y le regalamos un pastel y el doctor se le ganón. Pero pues el doctor pues le gustó esta anécdota y pues decidió tomar una foto aquí con todos nosotros, nuestros compañeros, Omar, yo, José, mi amiga Jimena, Paola, Frida, Magali, Sofía, Víctor, Aniel, Emi, Aldo, y pues todos nuestros compañeros del salón. Muchas gracias, chicos, y nos vemos a la próxima.